¿Qué tal? Les doy la bienvenida a la sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Tecnología. Para iniciar, les comparto la siguiente frase. No esperes a que el barco llegue a ti. Mejor, nada hasta alcanzarlo. ¿Qué les pareció? Está conmigo en el estudio la profesora Carmen Ortiz, a quien saludo con mucho gusto, y será ella quien nos hable del tema a tratar en esta sesión. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Nadia. Muchos saludos a todas las alumnas y los alumnos que nos ven allá en casa. Nos espera una sesión con un tema fascinante. ¿Cuál es? La tecnología en el desarrollo de las ciencias. Y nuestro propósito es identificar cómo la tecnología aporta al conocimiento de las ciencias. ¿A poco no es emocionante? Veamos las necesidades. Para la actividad de esta sesión utilizarán el siguiente material: cuaderno, lápiz o bolígrafo. ¿Tienen todo listo? ¿Iniciamos, profesora Carmen? Iniciamos. Nadia, para iniciar, piensa en 3 medios técnicos que se encuentran a tu alrededor. No los digas, solo observa, piensa e identifícalos. Allá en casa háganlo también. Tómense el tiempo de observar a su alrededor. ¿Qué medios técnicos identifican? Ahora reflexionen de qué manera esos medios técnicos que pensaron han apoyado al desarrollo del conocimiento científico. Anoten las respuestas en su cuaderno. Más adelante, compárenlos con los contenidos que iremos viendo. Les daré algunos segundos para que lo hagan. Quizá pensaron en algunos de los que les mostraremos en esta sesión. Pongan atención a la siguiente información. Nadia, si surge alguna duda, no dudes en preguntar. Siéntete en confianza de hacerlo en todo momento. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Continuemos entonces. Las creaciones técnicas han estado presentes desde el inicio de la humanidad. A través de la historia se han desarrollado en la búsqueda de una mejor calidad de vida para el ser humano. Las ciencias se apoyan de las creaciones técnicas para comprender los procesos y fenómenos tanto sociales como naturales, o bien para mejorar procesos en los servicios. Por ejemplo, en la contabilidad, la tecnología se manifiesta no solo en la búsqueda para mejorar un sistema en el proceso contable, sino también en potenciar los sistemas de gestión o de costos para la toma de decisiones. Entonces, ¿la tecnología participa en el desarrollo de la ciencia? Así es. Gracias por preguntar. En la actualidad, las creaciones técnicas han tenido gran influencia en el desarrollo de diferentes campos de la ciencia. Algunas de esas creaciones son la máquina de rayos X, la caja negra de los aviones y las computadoras, entre otras. El avance científico se basa en gran medida en las innovaciones tecnológicas, ya que los medios técnicos amplían las posibilidades de observación y experimentación, así como de la captación, procesamiento, transmisión y utilización de la información. Dime, Nadia, ¿en qué medios técnicos pensaste hace unos minutos cuando observaste tu entorno e identificaste algunos de ellos? Muy bien. Déjeme recordar, profesora. En el reloj, en el voltímetro, la balanza, el telescopio, el microscopio. ¿Dijiste microscopio? ¡Qué bien, Nadia! El microscopio es una herramienta que se ha ido innovando desde su creación y ha permitido grandes avances en la ciencia. La creación del microscopio permitió que la ciencia ampliara el conocimiento sobre las características, comportamientos de los
microorganismos que no vemos a simple vista, como las células, las bacterias y los virus. Algunas ciencias, como la botánica, se han beneficiado con este instrumento para observar los rasgos más sutiles de los organismos fotosintéticos. En el campo de la histología y la citología, el microscopio ha permitido analizar tejidos y sistemas de los seres vivos. Profesora, no sé qué es la histología ni la citología. ¿Podría decirme? Claro, con mucho gusto. La histología es la parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Y la citología es la parte de la biología que estudia las células y sus funciones. Muchas gracias. No había escuchado antes esas dos palabras. Gracias a ti por preguntar. Si ustedes en casa tuvieron la misma duda, ya tuvieron ambas definiciones en pantalla para que tomaran nota. Otro ejemplo es la medicina, en la elaboración de medicamentos como la penicilina y en la detección de nuevas enfermedades como SIDA, ébola, entre otras. Para ampliar este tema, vamos a ver el siguiente video. Perfecto, veámoslo. Pero antes piensa, ¿cuál crees que haya sido el papel de los fabricantes de lentes en la creación del microscopio? ¿Ah, verdad? Ahora sí, veamos el video. Una característica del ser humano es su curiosidad, y a través del tiempo, esta curiosidad le ha llevado a investigar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es el mundo microscópico. Todo inició cuando descubrió que las imágenes se veían diferentes a través de los cristales. Por ejemplo, los egipcios usaban esferas de cristal de Murano para ampliar las imágenes. Y los romanos sabían que los cristales de los lentes, que ellos llamaban impertinentes, modificaban los objetos observados. Por ello, fueron los fabricantes de anteojos quienes encontraron la manera de construir los primeros microscopios. Hagamos un recorrido por la historia del microscopio a través de una línea de tiempo. En 1590, Zacharias Jensen, hijo de un fabricante de lentes, construyó el primer microscopio compuesto por dos lentes. 2 décadas después, en 1610, Galileo Galilei fabricó un microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava, similar al de Jensen, y describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Después, en 1665, Robert Hooke construyó un microscopio compuesto, el cual contaba con 2 lentes, un objetivo y un ocular, y a través de este observó tejidos, cabellos e insectos, así como cortes muy delgados de corcho. En ellos descubrió unas pequeñas celdillas a las que llamó cellulae, palabra que posteriormente se tradujo como célula. Más tarde, en 1673, Anton van Leeuwenhoek diseñó y construyó numerosos microscopios simples, todos ellos conformados por una lente y capaces de aumentar hasta 300 veces el tamaño de las imágenes. Con estos microscopios observó glóbulos rojos, ácaros y piojos. ¿Y qué crees? Encontró por primera vez diversos microorganismos en una gota de agua. Gracias a estas contribuciones, y después de observar las células de diferentes organismos, en 1839, Theodor Schwann, junto con Matthias Jacobs Leiden, propusieron a la célula como la unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos. Y en 1858, Rudolf Virchow rechazó la teoría de la creación espontánea luego de que observó que las células se dividían y formaban nuevas células. Después, entre 1925 y 1932, Ernst Ruska y Max Noll diseñaron el primer microscopio electrónico, a través del cual observaron estructuras celulares con mucho más detalle que en el microscopio óptico, como se observa en esta membrana. Y a partir de entonces, se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados, como el microscopio electrónico de transmisión, que aumenta 1.000.000 de veces lo observado, y el microscopio electrónico de barrido, que permite ver las imágenes en forma tridimensional. Como hemos visto, el microscopio ha sido de gran utilidad para la ciencia, al permitir, por ejemplo,
observar las estructuras anatómicas de los seres vivos, identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, conocer la composición de los medicamentos para mejorarlos y descubrir la constitución de los alimentos para desarrollar técnicas que reduzcan su descomposición. La curiosidad del ser humano no solo permitió construir el primer microscopio, sino que a lo largo de muchos años lo ha perfeccionado y se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados. Gracias a ello, ha sido posible descubrir a la célula y a los microorganismos, así como observar sus estructuras. Además de que se ha favorecido el desarrollo del conocimiento científico en muy diversas áreas, como la biología, la química y la alimentación. Ahora que ya conoces el impacto de este gran invento, ¿qué te gustaría observar a través de un microscopio? Como se habrán dado cuenta en lo que observamos, el microscopio se ha ido innovando y a lo largo de su historia ha experimentado tantos cambios técnicos que en la actualidad podemos observar la estructura de un átomo con un microscopio de efecto túnel, que es mucho más especializado que el microscopio electrónico. Uno de mis instrumentos favoritos es el telescopio. Nadia, ¿y por qué es de tus favoritos? Porque uno de mis pasatiempos favoritos es ver el cielo y las estrellas. Pero tengo una duda. ¿Y el telescopio cómo ha contribuido al conocimiento de la ciencia? Gracias al telescopio se han logrado avances en la investigación del universo, como las estrellas, galaxias, planetas y hasta unidades de medida como lo es el año luz. ¿Qué te parece, Nadia, si observamos el siguiente video? Nos hará reflexionar en cómo las creaciones técnicas, en este caso el telescopio, han aportado al desarrollo de la astronomía. Sí, veámoslo. ¿Sabías que con ayuda del telescopio Hubble se descubrió una nueva galaxia? Este telescopio se encuentra en el espacio y su masa es de 11 toneladas. Pero, ¿por qué es tan grande? ¿Cómo hacen los astrónomos para mirar a través de él? Para conocer el cosmos, el ser humano ha diseñado construcciones que le han permitido una mejor observación del cielo. Por ejemplo, edificaciones que se usan como observatorios astronómicos y los telescopios, con los que le ha sido posible observar objetos lejanos que no podía ver a simple vista. En 1609, el científico italiano Galileo Galilei diseñó el suyo con un tubo de 1.27 metros de largo y con una lente convexa adelante y una cóncava detrás. Así, Galileo descubrió que el Sol tiene manchas, observó los cráteres y elevaciones de la superficie lunar y descubrió 4 lunas de Júpiter, así como los anillos de Saturno. En 1611, el alemán Johannes Kepler usó una lente convergente como ocular de un telescopio para observar objetos lejanos. Y en 1688, el físico Isaac Newton creó el telescopio reflector que funcionó con espejos. El rasgo más importante de un telescopio es el diámetro de su lente objetivo. Con una lente de entre 76 y 150 milímetros de diámetro se observan sin gran detalle algunos planetas, nebulosas y galaxias. Mientras que con una lente de más de 200 milímetros de diámetro se ven detalles importantes de la Luna y de los planetas, así como una gran cantidad de nebulosas y galaxias. En la actualidad se reconocen 4 tipos de telescopios. Estos son el telescopio refractor, que utiliza lentes convergentes. La lente del objetivo hace que los rayos de luz converjan sobre un punto del plano focal, lo que permite mostrar en el ocular los objetos lejanos mayores y más brillantes. El telescopio reflector, que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz. El espejo del fondo o primario refleja la luz y la concentra en el espejo secundario, que a su vez la envía al ocular. El telescopio Cassegrain, que utiliza 2 espejos. El principal o primario, que es cóncavo, concentra la luz y la dirige al espejo secundario, que es convexo. Este refleja nuevamente la imagen hacia el orificio del espejo principal,
que se refleja en un espejo plano, inclinado a 45 grados, enviando la luz hacia la lente del ocular u objetivo. Y el telescopio catadióptrico, en el que la luz penetra por una lente cóncava que corrige las imperfecciones de la imagen. Luego, dicha imagen se refleja en el espejo primario, vuelve al secundario y finalmente pasa a través del orificio que posee el primer espejo e incide en el ocular. Actualmente, los telescopios son más complejos y sofisticados. Por ejemplo, los telescopios gemelos Keck, que tienen 36 espejos hexagonales. Para lograr observaciones óptimas, se han instalado telescopios en el espacio, donde la ausencia de atmósfera permite imágenes nítidas. Estos telescopios espaciales, también conocidos como observatorios espaciales, captan radiación electromagnética no visible, como los rayos X y los rayos gamma. Entre los observatorios espaciales se encuentran el Solar Dynamic Observatory, que comenzó en 2010 observando el comportamiento solar y su relación con el de la atmósfera terrestre. El Swift Gamma Ray, que es un observatorio espacial que controla la NASA, orbita la Tierra desde 2004 y estudia las explosiones de rayos gamma que suceden en el universo diariamente. El Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que se lanzó en 2001, permite detectar radiación no visible, cuyo estudio es importante para conocer lo que sucedió hace millones de años y los vestigios del Big Bang. El telescopio Fermi, que se diseñó para estudiar las fuentes de rayos gamma del universo y detallar un mapa de estas, se puso en órbita en 2008. El telescopio espacial Hubble, que se encuentra a 593 kilómetros de la Tierra y tarda aproximadamente 96 minutos en rodearla, y que se lanzó en 1990. El Hubble cuenta con 2 espejos. El principal es de 2.4 metros de diámetro. Para la exploración del cielo tiene varios espectrómetros y 3 cámaras para diferentes intensidades y calidades de luz. Con estas cámaras puede obtener imágenes astronómicas de calidad nunca antes logradas. En total ha registrado más de 500,000 fotografías. Sin duda, la invención del telescopio ha sido de gran ayuda para desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras uno a tu alcance, ¿qué te interesaría observar? ¡Qué interesante! No me había imaginado cuántas innovaciones ha tenido el telescopio. Fíjate que para crear el telescopio se requirió de algunas condiciones como el material. Me refiero a las lentes, una base teórica y una persona con cierto conocimiento y mucho interés por un tema. Estos 3 aspectos coincidieron en un contexto. En este sentido, podemos apreciar la parte teórica que viene desde la óptica, una técnica proporcionada por los artesanos del vidrio y un sujeto que dirige la parte instrumental. ¿Recuerdas la sesión anterior? El tema fue la resignificación del conocimiento. Sí, así es. En tecnología se resignifica el conocimiento para darle otro sentido. Bueno, pues, en el caso del telescopio, la base teórica y la base técnica interactuaron y se concretaron en un medio técnico como la lente, que tiene la propiedad de disminuir o aumentar el tamaño. La explicación científica de este fenómeno no se sabía. Sin embargo, el interés y el conocimiento de la funcionalidad de los lentes llevó a una persona a crear un objeto que cubriera un interés. Desde la antigüedad ya se sabía que al observar a través de una esfera de vidrio se ampliaba el tamaño de lo que se viera a través de ella. Pero fue hasta que alguien ideó ajustar 2 lentes en un tubo y mirar a través de él, que se creó el telescopio. ¿Y quién fue la persona que ajustó esos 2 lentes? Fíjate, Nadia, que la fecha, lugar y creador del telescopio no son precisos, pues ya había antecedentes del telescopio en Holanda y en Bélgica, pero el crédito se le da a Galileo Galilei.
por ser quien perfeccionó el telescopio y el primero en demostrar sus observaciones. Ahora veamos la importancia que ha tenido el telescopio a lo largo de la historia científica. Nadia, ¿sabías que el telescopio permitió saber que la Tierra no era el centro del universo como se pensaba, sino que la Tierra gira alrededor del Sol? Otro aspecto que observó Galileo fue la forma de los cuerpos celestes. Por ejemplo, que la Luna tiene cráteres que le dan cierta irregularidad a su superficie. De esta manera, cuestiona las tesis aristotélicas tradicionales sobre la perfección del mundo celeste, que residía en la completa esfericidad de los astros. Profesora, he leído que en nuestro país se hacen investigaciones sobre la astronomía. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, en México, desde tiempos remotos, existía el interés por la astronomía. Las culturas mesoamericanas relacionaron su arquitectura con el movimiento de los astros. En la actualidad, se han construido observatorios con alta tecnología para las investigaciones astronómicas. Por ejemplo, en Ensenada, Baja California, se encuentra la Sociedad Astronómica Nacional y una de sus funciones es el desarrollo tecnológico e instrumental. ¿Sabían que cuentan con un telescopio de 2 metros de diámetro? También ha trabajado en la divulgación de la astronomía de manera sencilla, en la que el telescopio ha sido el actor principal. Si a ustedes les interesa este tema, les invitamos a consultar en diferentes fuentes cómo elaborar un telescopio casero. Un ejemplo más del aporte de la tecnología en el progreso de la ciencia es la creación de la bombilla. ¿Qué nos puede decir de esto, profesora? Nadia, aunque se cree que fue Thomas Alva Edison el creador de la bombilla eléctrica, en realidad lo que logró fue perfeccionar el antecedente de esta. Al probar con filamento de carbono en una envoltura de vidrio al vacío, Edison fue quien patentó la bombilla. Por eso se le adjudica su creación. Pero antes de eso, ya se habían realizado pruebas con diversos materiales. La bombilla eléctrica transformó la vida del ser humano. Por otro lado, en la actualidad utilizamos un instrumento casi a diario. Me refiero al GPS. ¿Sabías que los orígenes del GPS son bélicos? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo la necesidad de que los aviones se pudieran orientar y alcanzar sus objetivos en las noches o en días nublados. Sus antecedentes se remiten al desarrollo de la radiotelegrafía, por medio de la cual los barcos se podían comunicar. Así se implementaron varios sistemas como Omega y Loran. Este último fue el primer sistema de navegación. Pero, ¿qué les parece si vemos el siguiente video para más información? El Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, es un sistema que utiliza las señales emitidas por los satélites para indicar la posición precisa de un objeto. Fue diseñado con fines militares por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América para la navegación y ubicación a detalle de los territorios. Actualmente, se emplea alrededor del mundo como una herramienta para navegar y localizar lugares, personas y objetos en aire, mar y tierra. El sistema de posicionamiento global está compuesto de 3 elementos: los satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra, hasta ahora 29. Las estaciones terrestres de seguimiento y control. Y los receptores del GPS, propiedad de los usuarios. Los satélites transmiten las señales desde el espacio hacia los receptores del GPS. Y estos a la vez calculan la posición exacta del objeto en 3 dimensiones o coordenadas: latitud, longitud y altitud. Nadia, ¿sabías que así funciona el GPS? No sabía cómo funcionaba y es fascinante.
A lo largo de la historia, las creaciones técnicas han facilitado las investigaciones científicas y favorecido el bienestar a la humanidad. Así es, profesora. Entonces, recapitulando, la tecnología ha aportado varios instrumentos y máquinas que han permitido a las ciencias realizar investigaciones y ampliar el conocimiento de procesos y fenómenos tanto naturales como sociales. Entonces, profesora, ¿todos los objetos, instrumentos y máquinas que se utilizan en la ciencia son creaciones humanas? Así es, Nadia. La humanidad se ha caracterizado por innovar los objetos que ha necesitado para satisfacer necesidades. En un principio, las manos fueron el único medio para modificar los materiales y objetos, pero con el tiempo fueron diseñando herramientas que les ayudaran en las labores manuales. Así se crearon los medios técnicos que facilitan, modifican y dan precisión a las acciones humanas. Incluyen los objetos, herramientas, instrumentos y máquinas que se utilizan en la ciencia. Para concluir, los invito a que escriban en su cuaderno los objetos que pensaron al inicio de la sesión. Escriban cómo han contribuido al desarrollo científico. Comenten con sus maestras o maestros sus opiniones. Investiguen qué es un lente cóncavo y un lente convexo. De igual manera, si les interesa, pueden investigar en varias fuentes cómo construir un telescopio casero. Esto es todo por esta sesión. Espero que hayan ampliado sus conocimientos, principalmente en los aportes que ha tenido la tecnología en el desarrollo de la ciencia. Agradecemos a la profesora Carmen Ortiz por su intervención. Gracias, Nadia. Y los invitamos a la siguiente sesión. ¡Hasta pronto!